Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida ya de regreso para arrancar este nuevo año. Pues aquí a través de Radio Forex Hispana, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, el lunes ya de regreso, lunes 11 de enero, teníamos una cita usted y yo para retomar las actividades aquí a través de Radio Forex Hispana. Le agradezco muchísimo que esté pues aquí a nuestro encuentro nuevamente en este arranque de este año 2016, que algunos dicen que es el año de Frida Kahlo, porque dicen que pinta de la tostada, pero bueno, en fin, así las cosas. Yo creo que sí va a ser un año interesante porque, como se habrá dado cuenta por el arranque de operaciones desde la semana pasada, si usted estuvo más o menos pendiente de lo que estaba pasando ahí en el mercado, la verdad es que las cosas están medio complicadonas, ¿no? En este arranque de sesiones de precisamente esta semana anterior, con China otra vez siendo el protagonista de enormes caídas. Dos de las jornadas de la semana pasada tuvieron que detener las operaciones en China, activaron los cortacircuitos, se llaman, estas medidas para evitar que el exceso de volatilidad esté afectando a los inversionistas. Y finalmente terminábamos el jueves pasado con la noticia de que el regulador de las acciones allá en China decidía levantar esa provisión porque calculaba que más que bien estaba haciendo mal, disparando ventas de pánico cuando el Shanghai Composite se acercaba a una pérdida del 4% en el día y estaba a punto de activar el primer cortacircuitos para esa sesión. Esto provocó que en este arranque de este año tuviéramos caídas alrededor ya del 15.31% en estos 11 primeros días del año para el Shanghai Composite, que en esta jornada está cotizando en las 3.017 unidades, casi 3.018 unidades, pues le digo, perdiendo fuerte. El día de hoy en esta jornada perdió otra vez 5.3%, es uno de los puntos que ha estado teniendo delicado todavía al apetito por el riesgo alrededor del mundo. Las acciones en China se desplomaron este lunes y volvieron a tocar niveles cercanos a los mínimos alcanzados durante el verano, mientras que los reguladores parecen abstenerse de intervenir en el mercado. El Shanghai Composite, le decía yo, perdió el 5.3% en este lunes para quedar en las 3.016.70 para ser bien exactos, lo que supone un mínimo de más de 3 meses. En lo que va del año ha perdido 15%, el Shenzhen Composite también perdió un 6.6% y está cotizando por ahí de las 1.848 unidades. En Hong Kong las acciones bajaron también a mínimos de casi 2 años y medio. El Hansen perdió un 2.8% y cotiza en las 19.888 unidades, cerrando por debajo del nivel psicológico de los 20.000. Por primera vez desde junio del 2013, los operadores de fondos estatales estuvieron especialmente ausentes este lunes. La compra por parte de estos operadores ayudó a estabilizar los mercados el verano pasado y bueno, pues la falta de agresivas medidas de relajación por parte del Banco Central durante el fin de semana para impulsar la economía también decepcionaba a los inversionistas, aunque algunos todavía prevén que las autoridades actuarán con medidas como más recortes de los tipos de interés y de las reservas que se exige a los bancos tener. La falta de una clara comunicación también por parte de las autoridades sigue siendo preocupante. Es decepcionante la manera en la que las autoridades de China dicen están transmitiendo sus medidas, lo que la semana pasada intensificó la volatilidad en la bolsa de China, que se contagió después al resto de la región primero y luego también a Europa y los Estados Unidos. Los temores por la debilidad del yuan y por la forma en la que las autoridades están comunicándose con el mercado
pues siguen dejando intranquilos a los inversionistas. Además, la depreciación del yuan, que la semana pasada perdió 1.5% de su valor frente al dólar, y que, por cierto, el Banco del Pueblo de China pues le endosaba esa factura a los, dice, especuladores, ¿no?, que estaban tratando de sacar provecho y que, pues, amenazaban con, digamos, dañar los miembros del Banco de China al final de la semana pasada. Pues han estado llevando a los inversionistas a refugiarse en valores más seguros, dicen, en este arranque de este lunes, el día de hoy. Y las bolsas europeas han comenzado este lunes, a pesar de todo esto, con ganancias, pero impera el nerviosismo porque están aumentando los temores suscitados por la economía de China. El Shanghai Composite, le digo, pues tuvo movimientos de una caída del 5.3%, mientras que tengo en este momento en el Eurostock 50 una ganancia del 0.86%, el FTSE 100 de Inglaterra ganaba el 0.13% y es el que menos gana en esta mañana allá en Europa. DAX Industrial de Alemania gana el 0.97%, se recupera hacia las 9.946 unidades. De todos modos, trae una pérdida para lo que va de este año nada más, ya del 7.27%. El CAC 40 de Francia perdía el 5.66% en lo que va del año. El día de hoy está ganando 0.94%, mientras que el FTSE 100 de Inglaterra, para lo que va del año, está perdiendo el 5.01%, aunque le digo, en esta jornada está ganando hasta este momento. En lo que era el índice español, el IBEX 35, está en esta mañana también ganando alrededor del 0.6% y está en las 8.962 unidades. Y en Estados Unidos, bueno, pues la jornada se pinta positiva también, no con amplios números, pero sí con algo de rebote hacia el alza. Estamos en las 16.401 unidades, ganando el 0.34%, mientras que el Standard & Poor's 500, que por cierto tuvo el peor arranque, o la primera semana peor en toda su historia, la primera semana de año peor en toda su historia, el Standard & Poor's 500 está ganando en esta jornada el 0.36%, dicen allá en los Estados Unidos. El Dow Jones, en lo que va del año, ya perdió un 6.71%, y eso que nada más tenemos 11 días en este 2016. Hace las cosas en esta mañana del día de hoy. Estrategas de Barclays señalan una nota a sus clientes que, a pesar del sólido informe laboral de Estados Unidos del pasado día viernes, que ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pues resulta ser que es difícil ver un panorama positivo para la economía mundial debido a la mayor desaceleración de China y la falta de una respuesta de política monetaria agresiva por parte del gobierno de China. Y aunque la depreciación del yuan debería de ser positiva para los exportadores, los inversionistas temen que los ajustes a la baja de la moneda desaten una guerra de divisas mundial. Una mayor volatilidad podría dañar a los mercados financieros, y los inversionistas se toman la noticia como un indicio de que China se está desacelerando más rápido de lo esperado. La continua volatilidad de los mercados de China siguen lastrando al precio del crudo, que bueno, pues en esta mañana del día de hoy está descendiendo el Brent del Mar del Norte un 1.73%, ya está en 32.97 el barril de crudo allá en el Mar del Norte, y el West Texas Intermediate está en 32.70, lo que representa una caída el día de hoy de también el 1.4%. Así las cosas el día de hoy con estos mercados que, bueno, pues están bastante complicados, como puede ver en el arranque de esta semana. Un poco más de lo que pasó con los detalles de las nóminas no agrícolas y lo que está diciendo el presidente del Banco Central de Suiza en este lunes. Es algo de lo que tendremos de regreso del corte comercial aquí en Punto 9. No nos tardamos nada, no se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos.
Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Conducido por Sergio Rocha. Regresamos aquí a través de Radio Forex Hispana con este espacio de Punto 9. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este lunes ya, 11 de enero. Y le decía yo, bueno, pues el viernes de la semana pasada, el pasado día 8, teníamos la información allá de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que habían aumentado en diciembre en 292,000 puestos de trabajo, según el Departamento del Empleo. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en un 5% el mes pasado, según la encuesta separada que se hace vía telefónica. La tasa de desempleo no ha descendido de este nivel desde el 2007. Los economistas estaban esperando un incremento en las nóminas de 210,000, así que salió mejor a lo esperado, 292,000 puestos nuevos de trabajo allá en Estados Unidos, pero se esperaba un descenso en la tasa de desempleo hasta el 4.9%, cosa que no sucedió. Sin embargo, hubo más datos positivos en este viernes de la semana pasada. Los datos de los 2 meses anteriores se revisaron al alza hasta un total de 252,000 puestos de trabajo nuevos en noviembre, desde los 211,000 que se tenían previamente informados, y también aumentaron al alza a 307,000 los puestos conseguidos en octubre, desde los 298,000 que se habían informado inicialmente. Así que el cuarto trimestre es el mejor para la creación de empleo en lo que fue el 2015. En el conjunto del año pasado, la economía creció en promedio 221,000 puestos por mes. Esto supone una desaceleración desde los 260,000 del 2014 que se tenían en promedio, pero fue aún así, con todo y todo, el segundo mejor año para la creación de empleo desde el 1999. El problema sigue estando en el tema de los salarios. Apenas cambiaron el mes pasado. El salario promedio por hora bajó inclusive un centavo en diciembre a 25,24 $25.24, pero durante el año pasado el salario en promedio ha estado subiendo un 2.5%. Así que bueno, pues ese es el panorama que de alguna manera confirma que pues no pareciera ser del todo un error la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que pues en su última reunión de diciembre, si usted recuerda, había anunciado regresaba al camino de la normalización, haciendo su primer aumento de tasas de interés y separando ya a la tasa de referencia de los Estados Unidos de la banda del cero. Y continuando con más información, el Banco Central de Suiza dice este lunes que prevé que el sobrevalorado franco continúe cotizando en niveles que sean similares a los actuales o ligeramente inferiores durante este 2016. Esto lo declaraba el presidente de la entidad, Thomas Jordan. De hecho, señaló que una fuerte depreciación de la moneda sería incluso bienvenida a la economía del país. Se vio presionada el año pasado cuando el Banco Nacional de Suiza había decidido terminar con el apego al 1.20 en el cambio con el euro. ¿Se acuerda usted el suizazo ese del 15 de enero que pues afectó a una gran cantidad de brokers en todo el mundo y a operadores del mercado de divisas? La decisión habría provocado una fuerte apreciación hace casi un año del franco frente a la moneda única y erosionó la liquidez en instantes, lo que afectó negativamente pues no solamente al sector financiero, también tuvo consecuencias para las exportaciones de Suiza, porque la eurozona era el principal mercado, o es el principal mercado con el que comercializa Suiza. El valor del franco tendrá un enorme efecto en la economía nacional este año, decía Jordan en una entrevista
en una radio local. En concreto, dijo que si el franco se debilitaba demasiado, esto podría ser positivo para la economía porque impulsaría las exportaciones, pero la verdad es que estos son pensamientos un poco, basados en el deseo más que en la realidad. Yo no veo la razón por la cual esto tendría que ser así, pero en fin, para 2015 el Banco Central había dicho que esperaba un crecimiento del Producto Interno Bruto inferior de aproximadamente el 1%, por debajo del 2% que había tenido en 2014, y en 2016 el Banco Central espera que el Producto Interno Bruto aumente a 1.5%, aunque esto dice depende de la evolución del franco y de la economía mundial. Esto es parte de lo que dijo en una entrevista a Thomas Jordan, quien se mostró pues confiado en que la economía de Suiza podría estar resistiendo pese a los temores de una fuerte recesión que existe en el mercado para Suiza. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y pasando a otro tema, fíjese usted lo que sucedió en este arranque de semana por parte de la Comisión Europea. Este lunes consideraron que hubo ventajas fiscales selectivas concedidas por Bélgica a empresas a través de su sistema de exoneración de beneficios excesivos, y que estas son ilegales, y le ha ordenado recuperar algo así como unos 700 millones de euros en impuestos que no se pagaron por parte de 35 multinacionales en este régimen. Bélgica, que lleva aplicando desde el 2005, pues dicen que se ha permitido a ciertas multinacionales pagar sustancialmente menos impuestos en Bélgica a través de acuerdos fiscales, según la Comisión Europea decía en un comunicado. Según el Ejecutivo Comunitario, este esquema de reducción ha acortado la base imponible para las empresas entre un 50 a 90% para deducir los beneficios excedentarios resultantes de formar parte de un grupo multinacional. La investigación en profundidad realizada por la Comisión y abierta desde febrero del año pasado mostró que el régimen transgredía la práctica ordinaria prevista en las normas del impuesto de sociedades y el principio de plena competencia, lo que es ilegal bajo las normas de las ayudas del Estado de la Unión Europea, indicó. Bélgica ha dado así a un número selectivo de empresas sustanciales ventajas fiscales que incumplen con las normas de ayudas estatales, decía la Comisión Europea por parte de su comisionario Margaret Vestager, quien aseguró que este comportamiento distorsionaría la competencia, o distorsiona de hecho ya la competencia basada en los méritos, al situar a pequeños competidores que no son multinacionales en desigualdad de condiciones. Y regresando a otro de los dolores de cabeza, le decía hace un rato, los precios del crudo estaban sufriendo este lunes. Bueno, pues ya estábamos platicando las cifras hace un rato, ¿no? La caída que ya se extiende al 2.12% para el Brent del Mar del Norte y el 1.81% para el West Texas Intermediate, cotizando en 32.83 y 32.56 respectivamente. Han mostrado pues desplomes desde que arrancó prácticamente este año, lastrados en parte por el temor a que una escalada en las tensiones en Oriente Próximo evitaría que los productores recorten su producción. Los precios bajaron más después de que el gobierno de China permitió la semana pasada a su divisa caer a un ritmo más rápido de lo esperado, lo que provocó ventas en las bolsas. Y bueno, pues sobre este tema, la ANZ señalaba que los temores sobre el efecto de la depreciación de la divisa de China seguiría presionando a los precios de las materias primas en el corto plazo. El problema del exceso de oferta mundial ha persistido durante un tiempo y en este momento es el temor a una desaceleración de China lo que está asustando al mercado, opinaba Barnabás Gan, analista de materias primas de la OBC. La mayoría de las ventas tienen un componente emocional y de pánico, señaló. Hay comentarios inclusive también por parte de operadores en Estados Unidos que pues señalan que podría estar descendiendo inclusive hacia la zona de los $20 el barril si hubiera pues también movimientos rápidos por parte del dólar, reporta Bloomberg en esta mañana del día de hoy. Morgan Stanley había advertido en una nota a sus clientes que pues el barril de crudo podría estar cayendo tanto como a los $20 el barril si hubiera una rápida apreciación del dólar
como consecuencia del regreso a la normalización por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, a esto se le suma o le viene a hacer un poco de ruido nada más el tema del pleito que hay entre Arabia Saudita e Irán, que hablábamos también ahí en el resumen que hicimos para este arranque de actividades de este año, donde le hice un resumen para este lunes de todo lo que había estado ocurriendo la semana pasada. Le decía yo, hubo pues un enfrentamiento, digamos, entre lo que eran las posturas de Arabia Saudita e Irán sobre el tema de la ejecución de uno de los líderes religiosos allá en Arabia Saudita, lo cual pues provocó reacciones violentas, digamos, en Irán. Le flamearon ahí la embajada, etcétera, y bueno, pues con esto se tensaron las relaciones. Habían expulsado ya a lo que eran los miembros de la diplomacia iraní de precisamente Arabia Saudita, y pues esto había terminado después con otros países reaccionando de manera similar. Kuwait había retirado este martes a su embajador en Irán después de que otros aliados musulmanes suníes de Arabia Saudita tomaran medidas similares este lunes con el fin de reducir las relaciones con Teherán en medio de estas crecientes tensiones sectarias en Oriente Próximo. Así que bueno, pues todo esto sigue. La ira entre los musulmanes chiíes se disparó en la región luego de la ejecución en Arabia Saudita de un grupo de personas, incluyendo a un prominente clérigo chií, el señor Nemer al-Nemer, el sábado anterior a el arranque de esta última semana allá en lo que es Arabia Saudita. Así que bueno, pues eso sigue ahí también afectando un poco el término, ¿no? Precisamente de la producción de crudo. La Liga Árabe, organización regional con sede en El Cairo y compuesta por 22 estados desde 1945 para fomentar la cooperación entre los países de Oriente Próximo, pues condenó así a las autoridades iraníes, que a su vez respondían a los ataques a las delegaciones diplomáticas saudíes, acusando a Arabia Saudita de instigar tensiones sectarias para ocultar sus problemas económicos y políticos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán dijo este domingo que Arabia Saudita también está intentando contrarrestar el éxito de Irán con el acuerdo nuclear alcanzado con otras 6 potencias en julio, según la agencia de noticias oficial iraní IRNA. Bueno, pues esto es parte de lo que está afectando precisamente en este arranque de esta semana. El domingo se celebró una sesión de esta Liga Árabe, luego de que el ministro de Exteriores saudí se reuniera el sábado con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, para instar a Irán a cesar las actividades que provoquen la inestabilidad de la región. Así que ahí se empieza a poner complicado. Y esto eventualmente, si se llegara a complicar un poco más, podría empezar a poner en duda digamos, el ritmo de la producción de crudo, y podría a lo mejor funcionar como una zapata que frene un poco la caída de los precios del crudo, pero hasta ahorita el efecto se ha visto bastante reducido. 9 de la mañana con 55 minutos, vámonos a un corte comercial y de regreso. La rentabilidad del bono español sube ante el auge independentista catalán. Además también vamos a estar platicando en esta reunión, o en el día de hoy, sobre Egipto, que convoca al primer parlamento en casi 4 años. Con esto y más, regresamos para el tercer bloque de Punto 9. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados en Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com.
Oiga, y arrancamos también este año con noticias de, otra vez banqueros manipulando mercados. El regulador financiero del Reino Unido estaría investigando la posible manipulación del mercado de bonos públicos británicos por parte de operadores de la Lloyds Banking Group, según fuentes cercanas a la situación. La investigación, que se encuentra en una fase inicial todavía, examina en parte si los operadores de Lloyds trataron de aumentar sus beneficios haciendo caer los precios de los bonos británicos, los gilts, alcanzando estos objetivos en subastas públicas o inflando de forma artificial sus precios cuando los bonos se vendían a otros inversionistas, dice una de las fuentes. Las pesquisas se centran de momento en operadores en concreto de Lloyds y no abarcan al resto del sector todavía. En los últimos meses, Lloyds ha proporcionado información al regulador y algunos de sus operadores han contratado ya a abogados, dicen las fuentes. A pesar de su enfoque limitado, la investigación a Lloyds es la última indicación de la apertura de un nuevo frente de indagaciones por parte del gobierno británico sobre una posible manipulación en los mercados clave. Desde 2012, hay que recordar, las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y otras han impuesto multas de más de 10,000 millones de dólares a algunos de los mayores bancos del mundo por tratar de manipular, entre otras cosas, tipos de interés y las referencias de cierre en el mercado de divisas. Lloyds, uno de los bancos británicos con mayor tamaño, fue en parte nacionalizado durante la crisis financiera mundial y sigue estando controlado en un 10% por el Estado. Y bueno, pues se encontraba en la lista de bancos penalizados por intentar manipular la tasa interbancaria LIBOR. ¿Se acuerda de ese escándalo? Y llegó a un acuerdo en julio del 2014 para pagar 370 millones para zanjar las acusaciones de Estados Unidos y el Reino Unido. En aquel momento, el regulador británico señaló que los operadores de Lloyds también habrían manipulado otras referencias para reducir las comisiones que el banco tenía que pagar para pedir prestado dinero al Banco de Inglaterra durante la crisis financiera. Lloyds ha reconocido sus malas prácticas en un marco de acuerdo con las autoridades. Bueno, pues así siguen los chistecitos sobre banqueros, precisamente en este arranque, digamos, de año, con ahora esta nueva investigación. Así las cosas el día de hoy. Y regresando al tema de la política en España, fíjese usted que el rendimiento de los bonos españoles subió este lunes después de que el parlamentario de Cataluña eligió a un nuevo líder separatista, otra vez también, en el gobierno autonómico, poniendo de nuevo en marcha el movimiento independentista de esta región para romper con el resto de España. Después de meses de negociaciones, los partidos soberanistas catalanes se pusieron de acuerdo ya con este fin de semana, viendo la posibilidad de colocar a Carles Puigdemont, hasta entonces alcalde de Girona, al frente de la mayoría separatista del Parlamento catalán. Se prevé que el nuevo gobierno retome la iniciativa para desconectarse de España. Los separatistas están una vez más unidos y ya no están en una situación en la que se enfrenten a unas nuevas elecciones, así que pueden seguir adelante con la idea de la independencia en 18 meses, declaraba Daniel Lenz, estratega de la DZ Bank. El rendimiento del bono español a 10 años subía 3.6 unidades básicas para tocar el 1.75%, mientras que la rentabilidad de la deuda alemana se elevaba a 1.7 puntos base para tener un 0.53%, o los bonos italianos aumentaban 3.3 puntos base para llegar al 1.57%. El rendimiento de los bonos catalanes de 5 años, los más líquidos de su curva, cotizaban en alrededor de un 2.91% al alza desde el mínimo de la semana pasada, de aproximadamente el 2.88%. Este es por el lado de Cataluña, luego de esta decisión de precisamente Artur Mas de hacerse a un lado para dejar que otro sea el que encabece los esfuerzos separatistas allá en Cataluña, desde el interior del gobierno. Y por el otro lado, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que haría una oferta a Podemos y a Ciudadanos para hacer posible un gobierno progresista y reformista, al considerar que los tres partidos les une una necesidad de cambio. Sánchez hizo este anuncio en una rueda de prensa donde ofrecía
pues información en la sede Ferraz al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. La voluntad del PSOE es tender puentes y tender la mano a la izquierda y derecha. Quiero entenderme tanto con Podemos como con Ciudadanos, es mi voluntad, aseguró el secretario general. A su juicio había muchos puntos en común en materia social económica, de regeneración de democracia y de la reforma constitucional que el PSOE comparte con Podemos y con Ciudadanos. A los tres nos une el cambio, un progresista cambio reformista, un cambio que regenere nuestra vida de democracia y que reconstituya al estado de bienestar dañado en los últimos 4 años, y un cambio que ponga fin a la fractura de convivencia que hay con Cataluña, decía Sánchez. Sánchez no cerró la puerta a la posibilidad de que Podemos o Ciudadanos pudieran entrar en un gobierno liderado por el PSOE. La estabilidad puede garantizar de muchas maneras dentro y fuera del gobierno. Lo importante es compartir una hoja de ruta. Y bueno, pues este es un reflejo de una España que está buscando por formar un gobierno con alguna especie de alianza o de coalición que le permita resolver el enigma en el que quedó precisamente luego de las últimas elecciones, que pues si bien votó como al partido, digamos, preferido todavía al Partido Popular, le quitó la mayoría parlamentaria y por lo tanto no están pudiendo formar gobierno, y ahí están las oportunidades que están tratando de tomar los partidos de oposición, igual que pasó allá en Portugal con el acceso al mando del señor Costas. Pero bueno, pues así las cosas en este lunes. Y esto es básicamente la información que tenemos para esta jornada. Le agradezco muchísimo la compañía en este espacio de Punto 9. Nada más me despido con la nota esta el día de hoy de lo que estuvo sucediendo del flash crash allá en el RAND sudafricano. Sufrió una especie de flash crash cuando abrió para operaciones, cayendo tanto como un 9%, llegando a los 17,9169 por dólar, luego de recuperarse estas pérdidas. Macquarie Bank señalaba el día de hoy que no podría ser un caso meramente aislado para esta divisa, debido a que hay intereses de operadores, de minoristas en Japón, que parece que están mostrando una actividad interesante, con posiciones que podrían estar más que doblando su tamaño entre junio y diciembre, conforme el RAND ha estado perdiendo un 24% en contra del yen. El decline del RAND también está alimentando las especulaciones de que el Banco Central allá en Sudáfrica podría actuar más agresivamente en su próxima reunión de política monetaria que se dará en este mismo mes de enero. Y bueno, pues ahora sí, con esto me despido. Gracias por la compañía y nos vemos el día de mañana en una emisión más aquí de Punto 9. Por lo pronto, hasta aquí la dejamos el día de hoy, y para el día de hoy todavía tengo que publicar los videos del servicio de análisis de 7 pasos, así que me va a excusar este lunes en lo que retomamos el ritmo de la charla diaria. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos. El último en cerrar, por favor que apague la luz. Nos vemos. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó